la obra de Dios no es un programa. Lo importante es que la palabra se siembra en el corazón. Y nosotros ponemos 8 meses el programa, 3 meses de reinserción, pero cada persona es un mundo aparte y Dios hace su obra. Algunos cumplen programa, otros no, pero la palabra ya quedó en su corazón. Más tarde o más temprano vuelven, o si no, también por afuera Dios va haciendo su obra. Nada es en vano. Con el pasar de los años yo he visto que realmente el porcentaje de personas que cambian son mucho más de lo que vemos nosotros. Lo que pasa es que cuando no se dejan trabajar ciertas áreas, entonces entra el orgullo y a veces tienen que ir a caer allá para recién humillarse, volver y trabajar esa área que no se dejaron trabajar. Pero si se humillan y se dejan trabajar ahí mismo, no necesitan ir y volver. Puede Dios ir haciendo su obra, si no se aplazan en las diferentes pruebas. La obra que Dios empezó la va perfeccionando en cada uno, y es una cuestión de vida, no es una cuestión de un programa. El resto de su vida Dios va a trabajar con cada uno si así lo permite. La parábola del buen samaritano, y vamos a entenderla más a fondo. ¿Cuántos aquí aman al prójimo? Siempre y cuando no me haga nada, ¿no? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Fíjese que cuando decimos ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman al prójimo? El grito por el amor a Dios es fuerte, pero el amor al prójimo es más despacio. En esta parábola que Jesús le da ilustración, que Jesús le da a un intérprete de la ley, era una cuestión de que amas a Dios, entonces tienes que amar a tu prójimo. Hay personas que piensan que pueden amar a Dios, pero que no necesitan amar al prójimo. Pero Jesús va a dar a entender aquí que ambas cosas están relacionadas. Es imposible que tú digas yo amo a Dios y no amo al prójimo. Y si tú dices yo amo a Dios y no amas al prójimo, entonces estás cayendo en hipocresía, en falsedad. En realidad no amas a Dios. Una muestra de que alguien realmente ama a Dios va a amar al prójimo, ¿me entiendes? Entonces no se trata, aleluya, gloria a Dios, y después están ahí peleando, discutiendo, odiando, rechazando. Eso es hipocresía, eso es falsedad. Realmente no amas a Dios. Si alguien de verdad ama a Dios, va a amar al prójimo. Ahora, como humanos somos incapaces de amar al prójimo, y ni siquiera a nosotros mismos. Si yo no me amo, cuando yo no conocía a Dios, no me amaba ni a mí mismo. Peor la rehabilitación, ellos sí que no se amaban nada, se estaban autodestruyendo a sí mismos. Ellos no tenían amor propio. De hecho, una de las principales causas por las cuales caen en el vicio es la falta de amor propio. Es porque en la familia no hubo rechazo, hubo divorcio, cosas que le quitaron la autoestima, y van a refugiarse al vicio para sanar esas heridas, esconder esas heridas, porque no las sanan, sino las empeoran. Pero no hay amor propio, y es lo que el Señor trata, sana su corazón en esa área. Cuando yo amo a Dios, yo me amo a mí mismo y amo al prójimo, porque nosotros somos impotentes, incapaces de amar al prójimo. Si no fuera por Dios, nunca amaríamos al prójimo, porque no está en nosotros. El hombre por naturaleza es egoísta, malo, solo piensa en sí mismo, no piensa en la necesidad de los demás. Pero cuando llegamos a conocer el amor de Dios, es con ese amor que amamos al prójimo. Ese es el orden. Entonces nadie puede decir que ama a Dios si no lo demuestra amando al prójimo. Jesús fue tan sabio con este hombre que usó esta parábola para hurgar su llaga, tratar su carácter, su vida. Y es ahí donde Jesús le da la parábola para no darle una indirecta, decirle, oye, tú eres un sinvergüenza, hipócrita, religioso, que dices que amas, pero en la verdad no amas porque me quieres crucificar, porque me quieres matar. O sea, si Jesús hubiera sido más directo, ¿no? Pero que hubiera hecho eso, que el hombre cierre su corazón. Jesús quería ganarle el corazón, tratar con su vida. Entonces sabiamente le da esta ilustración. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta. Empieza desde el que está al lado. Prójimo quiere decir más cercano. Yo no puedo decir que amo al que está allá lejos cuando ni siquiera amo al que está cerca. Tú no puedes decir que amas a los que están afuera cuando no amas ni a los de tu casa, a tu mujer, a tus hijos. Entonces el amor de Dios se expande de nosotros hacia afuera, empezando desde el prójimo, desde el que está más cercano de mi vida. En ese caso Jesús sería su prójimo más cercano de él. Pero quiero que quede en nuestra mente cuánto amamos a nuestro prójimo. Esa es la medida en que tú amas a Dios. Tú puedes cantar, hacer muchas cosas para Dios, pero si no amas ni siquiera al que está más cerca de ti, te puedo decir que caemos en hipocresía, en falsedad. No, es que yo amo pues a Dios, pero mi hermano es así, así. Ahora la Biblia dice, si yo no amo a la persona que veo, ¿cómo voy a amar al que no veo?
Podemos excusarnos como este hombre. Nuestra falta es que él me ofendió, es que mil excusas para no amar al prójimo y justificarnos que sí amamos a Dios. La fórmula está dada: el que ama a Dios ama al prójimo, y si no amas al prójimo no amas a Dios de verdad. Y ahí respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Veamos este personaje. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quién vendría a representar a estos ladrones? Porque Jesús está dando como una parábola aquí, una ilustración espiritual, algo físico de algo espiritual. El diablo y sus demonios. Dice la Biblia que Satanás vino a robar, matar y a destruir. Aquí nos habla de un primer personaje. Son 6 personajes que Jesús utiliza en esta historia. Primer personaje, el hombre. ¿Quién es ese hombre? Un hombre sin nombre, un hombre cualquiera. Dice, un hombre descendía. En ese hombre estamos tú y yo. Un hombre, ser humano, cualquiera, de cualquier religión. Blanco, negro, amarillo, azul, alto, pequeño. Por eso simplemente dice un hombre. Podía haberle dado alguna característica, podría haber dicho una cultura, podía haber dicho un título, podía haber dicho algo que lo caracterice. Pero cuando Jesús dice un hombre, está hablando la humanidad en general. Ahí estábamos tú y yo representados en este hombre sin nombre. Este hombre descendía de Jerusalén, que representa la ciudad de Dios, a Jericó. Jericó fue un lugar de paganismo que fue conquistado por Josué. Entonces descender quiere decir bajó. Un día nosotros un día nacimos con una sensibilidad a Dios de pequeño, como niños, pero el pecado entró a nuestras vidas y descendimos. Todos pecamos en Adán, todos hemos pecado, todos descendimos, todos salimos de la ciudad celestial, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Satanás tiene legalidad con los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se aparta de Dios, y cuando el hombre se aparta de Dios, en su vida desciende. Y los demonios tienen la legalidad. No es que Satanás puede hacer lo que quiera, hermano, sino que tras que el hombre peca y el hombre se aleja de la presencia de Dios, le da legalidad a Satanás. Y es por eso que al descender representa que al salirnos de la presencia de Dios, al habernos involucrado en el pecado, Satanás tuvo legalidad para venir y asaltarnos. Y nos asaltó de verdad, porque este hombre dice que lo despojaron y lo dejaron semimuerto. ¿Dónde está? Lucas 10. Y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Así hizo Satanás con nosotros. Nos despojó la dignidad, nos despojó el amor, nos despojó la inocencia, nos despojó de todo lo que Dios nos había dado. Así llegamos a Cristo, y peor aún, llegamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros pecados y delitos. Así nos dejó el diablo tirado en el camino de la vida, botado, sin esperanza, sin saber qué hacer, dónde ir, muerto, sin vida, sin esperanza. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Ese sacerdote eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ofrecían los becerros. Eran hombres de Dios que Dios utilizaba, que fue constituido. Aarón fue el primer sacerdote, sus descendencias vinieron los sacerdotes, pero eran personas encargadas de cumplir los ritos religiosos, de ofrecer los corderos, de adorar a Dios. El pueblo iba a los sacerdotes en el templo, y ahí ofrecían su cordero. La religiosidad representa la religión. Lo que pasa es que todo lo que fue el Antiguo Testamento era una figura de Cristo. Cristo iba a venir a ser el que verdaderamente trajo misericordia a la raza humana. La ley solamente fue algo que nos apuntaba hacia Cristo. No tenía la capacidad de cambiar el corazón, de transformar el hombre. Entonces este sacerdote lo ve y pasa de largo. La ley, ¿qué hizo la religión por nosotros, hermanos? Estábamos perdidos. La religión, decíamos yo soy de tal religión, pero ahí andábamos muertos en el pecado, en el delito. La religión no pudo hacer nada por nosotros, que la religión nos salva. No tiene la fuerza, el poder ni la misericordia real. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El levita tampoco es el músico. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes que ofrecían los sacrificios. Eran de la tribu de Leví, que fueron separados para hacer el apoyo en todo lo que era el oficio de los sacerdotes. Hoy, como ya no existe el sacerdocio como era antes, después que Cristo se cambió todo, de hecho ya no hay más sacerdotes. Por eso hay pastores, evangelistas, misioneros. Eso es lo que dice la Biblia que hay. Ya no hay, porque todos somos sacerdotes. Sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Levita era el que ayudaba al sacerdote, ¿ya? Entonces también alguien ocupado en los oficios religiosos lo vio y pasó de largo. La ley, la religión, solo pudo mirarnos y pasar de largo, pero no hizo nada. Es lo que está queriendo decir. De alguna forma
forma Jesús le estaba diciendo esto al intérprete de la ley. Era una indirecta, era como decir, tú no eres un sacerdote. No se lo quiso decir, quizá le haya dicho. Y pasó el intérprete de la ley, para no hacerlo sentir mal, prefirió utilizar otros personajes que servían en la religión, que todavía eran de rangos mayores que el de él. Pero Jesús le estaba dando una indirecta directa al intérprete de la ley. Como decir, ¿quién es tu prójimo? ¿Cuántas veces has visto gente botada, pasaste de largo y nada pudiste hacer? Porque la religión es así. De hecho, Jesús estaba frente a él y él no lo amaba. O sea, eran personas, como decirle, puede ser sacerdote, levita, intérprete de la ley, pero si no tienes amor verdadero por Dios, nunca vas a manifestar amor al prójimo. Vas a ser indiferente a la necesidad del prójimo. Y aquí hay una clave en este aspecto de qué es realmente el amor al prójimo. Porque algunos aman a la prójima nomás. ¿Y qué es realmente el amor al prójimo? ¿Será que, cómo manifiesto el amor al prójimo? ¿Será que dando besitos, diciendo te quiero? El verdadero amor se manifiesta con la misericordia, hermano. Entonces el verdadero amor al prójimo generalmente se manifiesta más en un suplir la necesidad del prójimo, en ayudar a mi prójimo. Ahora, yo no puedo ayudar cuando yo mismo no he sido ayudado, lógico. De esa forma manifestamos el verdadero amor, de una forma práctica, y es lo que Jesús quiso demostrar. Versículo 33. Pero un samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran rechazados por los judíos. Eran un mestizo, entre una mezcla de israelitas con otras naciones. Entonces los judíos, que se creían una raza escogida por Dios, rechazaban a estos samaritanos que eran también israelitas, porque ellos se creían superiores. Entonces Jesús en la parábola le hurga la llave a este hombre y le dice, ¿sabe qué? Mira, estos samaritanos, a los que ustedes no quieren, a veces actúan mucho mejor sin ser sacerdotes, sin ser levitas. Sin embargo, actúan mucho mejor y demuestran más amor a Dios y al prójimo que ustedes, que están llenos de religiosidad. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Para mí, esa palabra, movido a misericordia, resume el amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Ser movido a misericordia. Entonces, si tú no eres movido a misericordia, tú no tienes verdadero amor al prójimo. Y si no tienes amor al prójimo, es porque realmente no tienes amor a Dios. Entonces, cuando yo amo y adoro a Dios, consecuencia de ese amor me va a impulsar a amar al prójimo. Amo a Dios, recibo la misericordia de Dios, entonces yo también amo al prójimo y trato de dar misericordia al prójimo. Entonces, si yo amo a Dios, amo a mi prójimo y trato de ayudarlo. Si yo veo, dice aquí, que mi hermano tiene necesidad y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo manifiesto mi amor hacia Dios? Teniendo compasión del que necesita. ¿Cómo es que debemos ser movidos a misericordia? Tenemos que tener un ojo como el de Jesús. Dice que Jesús miraba a la multitud y tenía compasión de ella porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ojos de compasión y ojos movidos por el Espíritu Santo. Porque una cosa que me llama la atención aquí, dice, mirar, ve a su hermano tener necesidad. El problema de los hermanos muchas veces es que son como los sacerdotes y como el levita. No ven o ven y se hacen los opa, y podemos ver un hermano sufriendo, pasando necesidad, pasar de largo, ocupados a veces hasta con cosas religiosas. Pero preste atención que él ve la necesidad y va y ayuda. No dice le pidió, ¿ok? Y aquí quiero enseñar ciertos principios respecto a cómo hacer misericordia al prójimo. Dios quiere utilizarnos para hacer misericordia, pero tenemos que ser instrumentos de Dios, no manipulados por nadie. Y aquí donde mucha gente se confunde y vienen y te dice, hermano, necesito esto, necesito lo otro, y a veces hasta como una demanda porque tú eres el pastor o porque tú eres el hermano. Sin embargo, aquí no me dice eso. ¿Qué dice ahí? Ve. Entonces el Espíritu de Dios te pone, el hermano está necesitando, quiero ayudarle. Por eso es que tenemos que aprender a orar y a depender de Dios. Y cuando oramos y dependemos de Dios, Dios mueve a los hermanos misericordiosos para bendecirte. Es muy diferente. Por eso tenemos que ser una iglesia misericordiosa. Ahora, ¿quién fue el primero en ser movido a misericordia? Fue Jesús. En realidad, cuando yo soy movido a misericordia por otro, es porque primero yo recibí la misericordia de Jesús. Ese buen samaritano, volviendo a Lucas, ese buen samaritano representa a Jesús, que un día nos encontró muertos en nuestros pecados y delitos, y no pasó de largo, sino que fue a la cruz
por nosotros y vino y nos alcanzó. Y dice que fue movido por misericordia y lo primero que Él hace es echarle vino y aceite. ¿Sabe qué representa el vino? La sangre de Jesús. Y es que el pecado nos tenía destruido, pero la sangre de Jesús nos limpia. Limpia ese corazón herido, lastimado. El pecado es borrado. El pecado es limpiado. Eso hace Jesús cuando nos alcanza. Por un lado nos limpia con su sangre, nos perdona. Y por otro nos da su Espíritu Santo, que es el aceite que sana la falta de amor. El Espíritu Santo nos da amor propio. Cuando somos limpios por la sangre, entonces viene el aceite. Y el aceite nos dice: yo te amo, hijo mío, yo te amo, yo morí por ti. Tu vida tiene valor, tiene dignidad. Ese aceite nos cura, nos devuelve la identidad, nos devuelve el amor propio, nos devuelve un corazón sano. Recibimos la misericordia de Dios. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Eso hizo Jesús, poniéndole en su cabalgadura. No en el burro, en el caballo, por si acaso. Porque Jesús monta caballo, pero un día Él volverá para juzgar a este mundo en ese caballo que nos utiliza para llevar a aquel que está botado, que nos sirve. ¿A dónde? Al mesón. ¿Qué representa el mesón? La iglesia. La iglesia es el lugar para ser sanado. Es aquí donde Dios va haciendo su obra. No es la iglesia la que sana, pero en la iglesia somos protegidos, somos guardados, somos tratados. Fíjense que Jesús le echó el vino y el aceite aún antes de haberlo llevado a la iglesia. Ya estaba tratando con él fuera de la iglesia. Pero para terminar su obra lo llevó ¿a dónde? Al mesón. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense que en primera instancia, cuando recién nos convertimos, Jesús tiene un cuidado muy especial por todo aquel nuevo convertido. Directamente dice: cuidó de él. Por eso que es muy normal cuando recién nos convertimos tener experiencias con Jesús, recibir el Espíritu, tener cosas espirituales, porque ahí está cuidando de ti de una forma directa. Pero Él no se quedó cuidándolo Él solo todo el tiempo. Mire qué dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? ¿Quiénes son los mesoneros? Los pastores a quienes Jesús nos encargó cuidar. Entonces, yo solo obedezco a Jesús, no obedezco a los pastores. Pues Jesús te puso en manos de los pastores para que te cuiden. En una primera instancia, sí, Jesús trató contigo directamente, pero en segunda instancia te enseña obediencia y sujeción y te enseña a estar bajo el cuidado de mesoneros. Y esa es la obra que se hace en la rehabilitación. Allá están los mesoneros, que son los pastores, los obreros, cuidando de ellos, cuidando, guardándolos, luchando por sus vidas, por sus almas. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Hay algunas interpretaciones de esto. Un denario era el trabajo de un día. 2 denarios representa 2 días. Un día para Dios es 1000 años y 2 denarios equivaldrían a 2000 años. Y Jesús le dio 2 denarios y le dijo: cuida de él hasta que yo regrese. Puede ser, pero Jesús va a volver. Él nos deja ahora en la iglesia, pero un día nos va a llevar a todos a su casa. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando Cristo regresa, ahí inmediatamente empieza el tribunal de Cristo, donde Jesús nos va a recompensar lo que hicimos en la tierra. Jesús va a recompensar a todos aquellos que trabajan en la iglesia, en la obra. Cuídamele, y si gasta de más, yo te lo recompensaré cuando yo vuelva. Así que si usted no tiene una buena ofrenda como pastor, como obrero, muchos son voluntarios en el centro de rehabilitación, trabajan por amor, no ganan nada, pero sepa que Jesús te va a pagar todo lo que tú estás haciendo. Todo en su regreso. Todo. Jesús no es injusto. Él va a recompensar todo aquello que estamos haciendo por amor a Él. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Cuántos aman a Jesús? Y lo que esta historia nos trata de decir es eso, que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás. Ver a aquel que está botado. La mayor muestra de amor, hermano, no es solo regalar comida, regalar ropa. La mayor muestra de amor es predicar el evangelio. Porque el mundo está muerto en sus pecados y delitos. Y cuando tú predicas el evangelio, estás recogiendo a un hombre de la misma muerte. Ir a hacer evangelismo, recoger una persona, llevarla al centro de rehabilitación para que allá conozca a Cristo. Entonces somos movidos. Si no predicamos el evangelio, no hay amor en nuestras vidas. No hemos entendido lo que Dios hizo, cómo Él tuvo misericordia. Yo estaba muerto
y Él me perdonó, Él me lavó. Ahora, ¿cómo no voy a tener misericordia de tanta gente muerta, perdida, que necesita del amor de Jesús? Prediquemos el evangelio, llevemos vida, subamos a la cabalgadura, a tu auto. Si Dios te dio un auto, no es para darte la pinta, es para traer los perdidos a la iglesia, a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús.